Estás escuchando Megafon, la radio de la Universidad Nacional de Lanús. Oímos todas las voces. Hablamos con nuestra propia voz. Y salió una resolución, la 808. Se publicó en el boletín oficial y queremos saber de qué se trata esta resolución, y para eso estamos en comunicación telefónica con un docente de la Universidad Nacional de Lanús, Pablo Menéndez, que trabaja en la UNLA en la carrera Economía Política. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bien, bueno, confundida, porque si bien están hablando todos los portales sobre esta resolución, están haciendo mención a un rulo financiero. Inicialmente yo quería que vos nos cuentes qué significa un rulo financiero, porque hay mucha gente que sabe de qué se trata, pero otros que no tienen idea del rulo. Bueno, el rulo, para explicarlo de forma menos técnica y más sencilla, si querés, consistiría en una maniobra que permitiría hacer una ganancia de plata aprovechando una diferencia de cotización que tiene el dólar en dos mercados distintos. Debido a las últimas regulaciones del Banco Central, el dólar hoy por hoy tiene dos valores diferentes, o más de dos, pero si lo queremos poner en términos sencillos, dos valores. Un valor que es aquel al que podemos adquirirlo de manera directa, por ejemplo en un banco, como solemos hacer las personas físicas, pero con un límite de hasta $10.000 por mes. Existe otra manera de adquirir esos dólares, que es a través de la compraventa de papeles en la bolsa argentina y en la bolsa extranjera, la cual permite, comprando esos papeles en pesos y vendiéndolos en dólares, justamente hacerse de dólares con esa operatoria. Pero a un costo mayor. ¿Por qué? Porque hay muchas personas y empresas que estaban recurriendo a esa operatoria para hacerse de dólares, y la mayor demanda de esos dólares hacía que el costo de hacer esa operatoria fuera mayor. Entonces, personas que quizás tienen acceso al mercado oficial de dólares a un valor del dólar más bajo, podían ir a ofrecer esos dólares a ese valor más alto y hacerse de esa diferencia de cambio, lo que llamamos arbitraje, de manera sencilla y electrónica y en el mismo día. O sea que en este contexto, ante esta situación, todavía había quienes haciendo esta maniobra, este rulo, estuvieron sacando grandes beneficios. Sí, beneficios de entre un 7 y un 10% sobre el importe que ellos pudieran manejar haciendo este rulo, limitado por ese valor de $10.000 que se pueden conseguir en el mercado de cambios oficial. Pero sí, en tanto se podía hacer ese arbitraje, se conseguía esa ganancia de entre 7 y 10% y de forma totalmente legal, simplemente yendo con tus dólares de un mercado a otro. En momentos donde estamos pidiendo, exigiendo la emergencia alimentaria, un montón de plata se sigue fugando. Realmente sí, y esto seguía alimentando la fuga de capitales por otros medios, porque en definitiva el Banco Central limitó la compra de dólares justamente para tratar de cuidar las reservas, de limitar la salida de capitales, y esto es en definitiva una vía que permitía que esa fuga de capitales se siguiera produciendo, quizá un costo mayor para el que lo quería hacer, porque la cotización del dólar en ese mercado, sí, en el mercado en que se ejecutaba el rulo, llegaba a 66 o 68 pesos, con lo cual a un costo mayor, pero se podía seguir fugando divisas. Ahora, esta resolución que se publicó hoy, la 808, ¿qué es lo que oficializa? ¿Cuál es el cambio que trae? Bueno, lo que hace esta resolución es limitar esta salida de capitales. No la puede evitar y prohibir, pero lo que sí hace es desalentarla. ¿Y de qué manera? Como yo explicaba recién, la forma de continuar con esta fuga de capitales es a través de la posesión de papeles
de la bolsa argentina en general se usaba para esta operatoria bonos de la deuda argentina. Lo que hace esta resolución es exigirle que a quien compre estos bonos para hacer esta operatoria los tenga que tener en cartera por una determinada cantidad de días. Es decir, que este rulo que se venía haciendo en el día y con una ganancia prácticamente instantánea, va a tomar unos días para hacerse, y esos días, para quien haga esta operatoria, conlleva un riesgo, y un riesgo muy importante, porque los bonos que se usan para hacer esta operatoria tienen una volatilidad en el precio muy grande, más aún teniendo en cuenta la situación de fragilidad que hoy por hoy tiene la deuda externa, las fuertes dudas que existen sobre si la Argentina va a poder pagar estas deudas, con lo cual estos bonos, estos papeles que representan a la deuda externa argentina, tienen el riesgo de perder buena parte de su valor y por lo tanto anular o incluso llevar a una situación de pérdida a quien intente hacer este rulo que hasta ayer se podía hacer sin limitación. Claro. ¿Y por qué, digo yo, no hicieron esto antes, no? Porque hubiera sido importante hacer esto antes, restringir esta maniobra antes, no ahora. Desde luego que todas estas medidas podemos decir que son parches que el gobierno no quería hacer y que se ve obligado a hacer debido a que llegamos a una situación en nuestro perfil de deuda y nuestra cantidad de reservas que se ha vuelto prácticamente insostenible. Por supuesto que medidas como esta, que tienden al control de capitales, hechas antes en el tiempo, seguramente nos hubieran evitado muchos de los males que hoy económicamente estamos padeciendo. Podríamos haber evitado tanto el gran influjo de capital especulativo que se dio durante el principio del periodo presidencial de Mauricio Macri, como así también la gigantesca toma de deuda externa que tuvimos, y ahora la precipitada salida de esos mismos capitales que entraban hace algunos años, que tantos problemas nos están trayendo, y tanta inestabilidad en el frente cambiario y en definitiva en los precios que es donde se termina reflejando. ¿Siguen existiendo y hay algunas otras medidas, maniobras que pueden llegar a estar haciendo y que todavía no están reguladas en este sentido? Porque uno pasa los días y se va enterando que hay más formas de fugar dinero. Sí, hay más formas de enviar dinero. De hecho, las transferencias de dinero no están totalmente prohibidas. Todavía se permite la transferencia de dinero entre cuentas de misma titularidad al extranjero, lo cual termina redundando también en fuga de divisas. Por lo tanto, yo te diría que sí, sigue habiendo formas de fugar las divisas, y el propio rulo que decíamos recién, si bien con esta resolución que salió hoy queda muy desincentivado, es cierto que sigue siendo posible hacerlo, con lo cual tranquilamente puede seguir siendo un foco a través del cual se sigan yendo divisas del país. Bien, ok, terrible, digo bien, pero nada está muy bien. Terminamos la semana, y ¿qué balance podés hacer en relación a la inflación al momento que estamos atravesando? Bueno, el dato de inflación refleja en definitiva el fracaso de no solo de las metas de inflación que se habían puesto desde el Banco Central hace algunos años, sino el nuevo régimen de agregados monetarios que viene trayendo el presidente del Banco Central desde fines del año pasado. Está a la vista que se limitó la oferta monetaria con una expectativa de que eso tuviera un correlato en la inflación, y todo eso subido a una determinada teoría económica que nos indica que la relación y la causalidad es directa entre la cantidad de moneda y la inflación, y lo que estamos viendo es que nada de esto sucedió. La oferta monetaria
si bien en el último trimestre aumentó un poquito, la verdad no fue un aumento muy significativo, y sin embargo en una inflación acumulada de 30 puntos en lo que va del año habla a las claras de que la política antiinflacionaria del Banco Central fracasó y que se tiene que replantear. Y me parece que ese replanteo tiene que venir por el lado de la desdolarización de precios claves de la economía. Me parece que si tenemos 30 puntos de inflación e incluso un poco más en el rubro de alimentos y bebidas, esto tiene que ver con que la inestabilidad y la volatilidad del valor del dólar, o como suelo decir a veces, no el valor del dólar, sino el valor del peso, que es la contrapartida y que es lo que a nosotros nos afecta. Si el peso pierde valor, eso termina reflejándose en inflación, y lo que se impone es que el Estado tome políticas activas para evitar esto. Claro, algo que me parece que con esta gestión no va a suceder, porque ya estamos casi en el último año, en el cuarto, ¿no? Y no ha pasado absolutamente nunca nada en ese sentido. Seguramente no pase en esta administración, y con certeza es un desafío que va a tener el próximo presidente desde el día mismo que asuma el cargo. Recordemos que de lo poco que se hizo durante esta gestión para contener precios, todas esas medidas que se tomaron, por ejemplo, sobre el valor de los combustibles o el valor de las tarifas de servicios públicos, todas ellas están vigentes hasta diciembre, con lo cual se impone que ya el primer día de gobierno el próximo presidente intente desarmar todos esos aumentos de tarifas y de precios claves de la economía que vienen planchados desde las elecciones primarias o desde un poco antes, y que si se liberaran para esa fecha desatarían una nueva espiral inflacionaria para los meses de diciembre y enero. En este contexto, ahora ya el rulo tiene una restricción, podríamos decir, y con la inflación y la dolarización, ¿quiénes son los que están ganando? Bueno, los que ganan son los de siempre, que son fundamentalmente aquellas empresas, aquellos sectores económicos cuyos ingresos están atados al valor del dólar, ¿sí? En definitiva, esos son los sectores, como por ejemplo el sector agropecuario o el sector de explotación de materias primas, son los sectores que se están viendo ampliamente beneficiados por estas medidas, por esta devaluación, fundamentalmente porque sus ingresos no se modifican si es que venden al extranjero, y en contrapartida sus costos, que están denominados en pesos, y fundamentalmente uno de los costos más importantes que tienen muchas empresas, que es el salarial, se mantiene inalterado o muy poco alterado, con lo cual ese diferencial se está traduciendo en mayor ganancia para estos sectores. Claro, ¿dónde quedó eso, no? El campo somos todos. Bueno, no, todos no somos, son algunos, y en este momento se nota. Le está yendo bien a esos. Claro. Bueno, Pablo, como siempre, muchísimas gracias por la entrevista y por el tiempo con Megafon. A ustedes, un placer como siempre participar. Igualmente, gracias. Hablábamos con Pablo Menéndez, él es docente de la carrera de Economía Política de la Universidad Nacional de Lanús.